Expreso de la Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este programa en el que usted sabe, dialogamos y conversamos sobre los temas más importantes en la vida pública de Tamaulipas y del país. Hoy va a ser uno de esos episodios precisamente en los que charlamos, por eso está aquí mi compañero Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, Pedro, un gusto vernos aquí ya todas las semanas de nuevo y espero que a la audiencia nos guste lo que digamos hoy. Así será. Mi compañero Pedro Alfonso García, como siempre. Miguel, Mario, un gusto tenerte otra vez aquí y iniciemos la plática. Oigan, hay varios temas importantes sobre la mesa. Ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó ordenar al INE que se investigue este famoso método que se utilizó en la elección judicial de los famosos acordeones, que bueno, fue muy evidente su utilización en muchos estados de la República. También en los resultados, ¿no? Hay quien dice que, bueno, a final de cuentas la conformación actual del Poder Judicial pues responde a la utilización de estos acordeones. El Tribunal Electoral rechazó meterse en el tema, no se va a meter de lleno, lo cual de alguna manera, digamos, pues termina por validar ya la elección y la conformación del nuevo Poder Judicial. A mí me gustaría empezar por eso, Mario. ¿Cuál es tu opinión? Fíjate, Miguel, creo que está mal que no se metan en el fondo de la situación, porque fue evidente que hubo acordeones en todo el país y a todos niveles para jueces locales en los estados que se eligieron jueces locales y jueces federales, magistrados, ministros y demás. Fue una clara intervención de los partidos políticos, de todos, porque en donde hubo elección a jueces locales y los federales que podían controlar en los estados de oposición, dieron sus propios acordeones los partidos de oposición. Sin embargo, en la gran mayoría del país pues gobierna el partido en el poder, que es Morena, y pues también hubo acordeones. Entonces todos hicieron lo que pudieron para meter ciertos jueces que tengan una ideología un poco más cargada hacia la manera en la que interpretan el mundo estos diferentes partidos políticos. Es evidente que se dieron estos acordeones en todo el país, que no se mete el Tribunal Electoral. A mí se me hace que está faltando a su deber como la autoridad la última instancia electoral. Creo que gran parte de las candidaturas y gran parte de las decisiones que se tomaron el 1 de julio fue, ¿verdad? La elección. Junio, perdón. Se debieron haber censurado, clausurado o investigado o rehecho la elección, porque pues fue una clara intervención y no estaba en las reglas. Si hubiera estado en las reglas, pues bueno, pero no estaba en las reglas el tema de los acordeones y cómo lo manejaron. Entonces, de mi punto de vista, es lamentable la decisión del tribunal. Bueno, lo que determinó el INE antes de la elección, cuando ya había todo un debate, porque era evidente, digamos, que se iban a utilizar estos acordeones, lo que determinó el INE fue que eran válidos siempre y cuando fueran, digamos, un objeto personal. Es decir, que uno lo llevara de su casa, un poco pensando en lo que decíamos siempre, la complejidad de la elección, ¿no? Pues era difícil aprenderse todos los nombres, entonces, bueno, uno haciendo un ejercicio de memoria en su casa podía anotar los nombres por los que iba a votar y llevarlo a la urna. Lo que no se valía, dijo el INE, era la distribución de estos, ¿no? Es decir, que hubiera autoridades o entes políticos distribuyéndolos, que a final de cuentas, como dice Mario, parece que sí ocurrió. Pues digo, es evidente, ¿verdad? Digo, ¿quién de los que nos ven y nosotros mismos piensa que cada quien llevó su propio acordeón de acuerdo a la información que nos daba la página del Instituto Electoral, que decía la trayectoria de cada juez o jueza? Se eligieron en lugares más de 30 jueces, te tardabas alrededor de 15-20 minutos escogiendo, votando. Sí, cuando hay votos para las presidencias de la República se vota el 60%, alrededor del 60%. Ahora se votó abajo del 20%, ¿no? Tengo entendido. Abajo del 20%, sí, muy abajo, como el 12%. Entre y luego, el 13 y el 15, dependiendo. Y luego se anularon otros 3-4% de esos que votaron. Entonces, es evidente que hubo fraude electoral de todos los partidos políticos. Estuvo mal hecha el ejercicio y no es un ejercicio que representa a una democracia. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo de dos formas. La primera, probablemente
la negación a fiscalizar la elección se debe principalmente a la incapacidad de hacerlo. Y es preocupante la incapacidad que las autoridades electorales tienen para dar con un supuesto fraude, incluso con las suficientes evidencias presentes. Si en una elección convencional en la que se involucra más presupuesto, se involucra más a los partidos políticos, etc., batallan las autoridades para fiscalizarlo y les resulta sumamente costoso, un proceso electoral es sumamente costoso. La complejidad de este proceso electoral yo creo que influyó en que sucediera, y además hay que dejarlo muy claro, los recortes que se les han hecho a las autoridades federales en todos sus niveles no les permite hacer mucho. Si no pudieron difundir la elección, era más complicado fiscalizarla. Ahora, por otro lado, yo creo que la naturaleza, aún con acordeón, sin acordeón, la naturaleza de cómo se presentaron las boletas, de cómo se realizó la votación, ya era una criba inicial de un posible fraude. Probablemente yo le voy más a acciones sistemáticas, como sucede en algunas partes del estado, por ejemplo. Digo, no nos olvidemos de unos municipios que están allá pegados por Nuevo León, donde hay un evidente dominio de un grupo. Probablemente en ese tipo de ambientes mucho más controlados y más sistemáticos sí se pudo hacer efectivo el método del acordeón. Pero en acarreos, en la figura de lo que son los mapaches, de llevar gente a votar por dinero, etc., puede que sí sucedió, pero la misma complejidad con la que fue presentado las boletas no daba para que se hiciera una acción de ese tipo, además por la demora y la premura que tenían muchos de los votantes, porque hay que decirlo de esa forma, en ese sentido también, aunque había poca gente, era difícil ir a votar, porque tenías que estar esperando a una persona que estaba batallando votando, con o sin acordeón. La demora era de al menos 10 minutos, de al menos 10, 12 minutos. Entonces eso despeja un poco las dudas, pero sí hubo acciones y sí hubo movilización, como se da en cualquier elección. Ahora bien, digamos, el resultado de esta elección, de la que ya se habló mucho, de la que el tribunal resolvió ayer, yo le comentaba, pues es la conformación de un poder judicial completamente nuevo. Es decir, eso sí queda claro. Ayer, por ejemplo, ayer o antier se reunieron el presidente electo de la Suprema Corte con la presidenta saliente, Norma Piña. Entiendo que fue un encuentro, pues, terso. Es decir, la transición, al parecer, no va a ser tan áspera como a lo mejor algunos hubieran pensado, pero evidentemente va a haber diferencias en esta nueva corte, por el perfil de quienes llegan, por el perfil de quienes se van. Es decir, estamos ante un nuevo escenario judicial completamente. ¿Tú cómo lo vislumbras, Mario? Pues va a ser, el cambio va a ser muy terso, como dices. Sin embargo, también creo que para que en la justicia haya una curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores, porque muchos son juzgadores nuevos, casi nadie, hay muy pocos que están repitiendo, sí hay quienes repiten, sin embargo, que ya eran jueces y que van a seguir siendo jueces, pero hay muchos nuevos, ¿verdad? Que eran abogados litigantes o qué sé yo. Entonces, va a ser algo complicado, porque al final del día la decisión que toma un juez o una jueza en un juzgado, una sentencia que dicta, pues define la vida de personas, si van a la cárcel o no, si es en temas penales, si es en temas administrativos, si van a pagar o no X deuda, o a quién le resuelven a favor entre un conflicto entre particulares. Entonces, sí va a estar complejo eso. Ahora, lo que yo veo muy preocupante es, de aquí para el futuro, si creíamos que antes no teníamos acceso a la justicia, que era rápida y expedita, ahora sí va a ser rápida y expedita. Ahora sí existe, sí ya tenemos un poder judicial que pueda dar certeza de justicia, imparcialidad,
y eficacia para los ciudadanos que vivimos aquí en México. Ahora, el problema del Poder Judicial eran los juzgadores que estaban. Entonces, si yo nada más hago esto y quito a los que están y pongo a unos nuevos en base a un OPI, en base a una elección que evidentemente fue hecha con acordeones y que se votó sin saber a quién se estaba votando, ¿eso ya va a resolver los problemas de justicia en México? A lo mejor va a haber ciertos casos muy llamativos, como el de Salinas Pliego, que pague sus impuestos que no ha pagado en mucho tiempo al SAT, y pues es dinero de todos los mexicanos, y que contribuyan, que haya grandes contribuyentes que se empiecen a alinear con el gobierno. A lo mejor en esos casos tan grandes, pues bueno, sí vamos a ver resoluciones más rápidas, resoluciones que beneficien más al pueblo en general. Sin embargo, en la gran parte del país, en los grandes asuntos, en los asuntos del día a día, en las demandas, todos los días hay demandas, todos los días hay sentencias, todos los días hay juicios. En esos asuntos va a haber más claridad, más eficacia, más transparencia, va a ser una justicia menos selectiva, que va a beneficiar más al pueblo de México, va a ser una justicia en base a leyes o en base a ciertos intereses políticos. Estos jueces nuevos que llegan, que fuesen apoyar, ahorita me queda totalmente claro, lo importante era aparecer en el acordeón, pero los juzgadores y juzgadoras nuevas, ¿a quién le deben estar ahí en ese puesto de jueces y juezas? A la gente que votó o a quien los incluyó en los acordeones. Entonces, ahí es donde yo creo que es el gran meollo del asunto. En lo personal, creo que no va a cambiar mucho la justicia en México, y creo que no es un panorama tan favorable para el Poder Judicial en el país. Yo el único aspecto positivo que veo de que se haya logrado esta elección y lleguen nuevos jueces, nuevos magistrados, nuevos ministros, es... aún con elección de acordeón, es la movilidad que se le da a las instituciones. Pareciera que esa perpetuidad de nombres que era muy común verlo, sobre todo en el Poder Judicial, al parecer ya va a tener su fin, o si se logra mantener, va a ser mediante el voto, entre comillas. Pero es una medida que se nota es impulsada desde el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es la movilidad política, ¿no? El hecho de que ella luche en contra, por ejemplo, de la reelección, es una manera de que nuevas personas entren a cargos de elección. En este caso del Poder Judicial, la renovación mete una nueva generación de jueces que, si bien tal vez no van a ser algunos los más capaces para hacer ese trabajo, pero haya sido como haya sido, fueron electos mediante el voto. Y dos, también es responsabilidad de la misma institución que si alguno de sus puestos de elección ya son llevados a cabo y no tienen la suficiente capacidad, pues hay departamentos, áreas alternas que se encargan de capacitarlo. Lo sucede en los congresos, sucede también en el Poder Judicial, y eso tal vez es una laguna que habría que contemplar. Si las unidades de estudios, los asesores, etc., sí cuentan con la suficiente capacidad para ir formando o ir capacitando a todo este personal que llegó, que al final de cuentas tuvieron que cumplir un requisito mínimo para poder contender por el puesto. Y hubo muchos que no llegaron al 8 de promedio que te pedía, y como quieras son electos. Sí. Hay un tema que mencionabas ahorita, pero que es la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum en todo esto, que evidentemente tiene mucho que ver, aunque también hay que decir que este tema de la reforma judicial en realidad viene de López Obrador, pero bueno, a ella le ha tocado operarlo, digamos, políticamente. Pero a la par de esto también hay otras iniciativas, reformas ya que se han puesto sobre la mesa,
estrategias también, que creo que engloban un gran proyecto relacionado con la seguridad y con la impartición y la procuración de justicia. Está la ley, la reforma a la ley sobre desapariciones, que ha hecho mucho ruido, que está relacionado con esta otra ley que, bueno, que en los medios más opositores, por así decirlo, pues se considera una ley espía, porque, bueno, le va a permitir al Estado tener mayor acceso, digamos, a datos personales. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y también se empieza a mencionar ya una ley para combatir mayormente el delito de la extorsión, que es uno de los delitos de mayor impacto y de los más difíciles de combatir. Se han reducido muchos delitos, menos ese. En fin, me da a mí la impresión de que sí hay una visión integral de todo este paquete de propuestas para reducir la inseguridad, que fue desde luego el gran talón de Aquiles de la administración de López Obrador. Hemos visto también un combate mucho más decidido al tema del huachicol en todos sus aspectos. También ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero me gustaría tu opinión sobre eso, María. Sí, Miguel, concuerdo contigo que es algo que están haciendo cambios estructurales de gran calado para mejorar, para que el Estado pueda tener más control sobre muchos delitos diferentes que ahorita se llevan a cabo. Me queda totalmente claro. En el esquema puede ser tan bueno como tan malo, ¿verdad? En cómo se ejecuten las cosas. Está la ley de telecomunicaciones nueva y la ley de personas desaparecidas, que son parte de una estrategia más grande para poder mitigar muchos casos de delitos y demás. Ahora, por ejemplo, estas leyes le dan atribuciones al Estado mexicano de poder ver tus datos personales sin la autoridad de un juez. Morena y aliados dicen que como quiera se necesita primero un juez hacer una orden, dar una orden para poder hacer las investigaciones de inteligencia, y la oposición dice que no, de acuerdo a ciertos artículos de la ley, que ya están quitando la orden del juez y que lo pueden hacer directo por seguridad nacional y demás. Lo que sí creo que es gran parte de este debate es que se le exige mucho al Estado mexicano que dé resultados en materia de desaparecidos, de delitos, de narcotráfico, de huachicol y demás. Y al final del día, cuando hacen acciones que empoderan al Estado mexicano para poder combatir todos estos delitos, sale mucha gente a quejarse. Pues si están dando más atribuciones para poder tener un mejor control sobre todo esto. Aquí donde yo veo una pregunta retórica importante es: ¿confías en el gobierno para que tenga más acceso a toda la información, independientemente de los que están aquí, de los que vayan a estar mañana y de los que van a estar pasado mañana? Es la gran pregunta, claro. Independientemente de quién esté, el gobierno va a tener mucho acceso a mucha información de ciudadanos en México, a cuentas bancarias, geolocalización, en tiempo real de donde estés. Se está haciendo un padrón para que un número registrado sea una persona, un número de teléfono y demás, y grandes labores de inteligencia y todo. Aquí el problema es: ¿confían en el Estado para que tenga toda esta información? Yo creo que depende de la persona, depende mucho de la persona. Yo creo que esto beneficia a gran parte de la población en México, pero hay un grupo, un sector que probablemente no vaya a estar tan contento con este tipo de decisiones. En la pre-campaña presidencial, cuando se desplegaron las corcholatas, como se decía, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard fueron muy enfáticos en ese periodo de exponer un modelo de seguridad pública. No recuerdo cuál era el nombre del que propuso Claudia Sheinbaum. El de Marcelo Ebrard se llamaba Alma, pero tenían características muy parecidas. El modelo, recuerdo el de Marcelo Ebrard, que encajaba mucho con el de Claudia, era el de obtener los datos
biométricos, los datos de movimientos bancarios, etc., de cualquier persona. E incluso me acuerdo que aquella vez Marcelo Ebrard lo tachaban hasta un poquito de ser muy invasivo al estilo Bukele, porque él traía la visión de que la misma inteligencia artificial te pudiera arrojar qué personas reincidentes pudieran cometer otro tipo de delitos o etc. O sea, les hacían hasta como predicciones que en esta era ya pareciera como que es una normalidad que se está instalando y todo viene mucho de la retórica que a mí se me hace hasta peligrosa del presidente salvadoreño, de Nayib Bukele, de cómo se ha auxiliado de la tecnología para el combate de un grupo criminal tan lastimoso para su país como lo fueron las maras. Es un modelo que de verdad ya lo tenía contemplado, y en el lado de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch es muy enfático en ese tipo de situaciones. Ahora, analicemos, por ejemplo, la Ciudad de México. ¿Qué han hecho las administraciones morenistas en los últimos 3 sexenios? Han hecho de la Ciudad de México un Big Brother. Y la Ciudad de México es el claro ejemplo. Digo, las realidades del país son muy distintas, pero al menos durante una etapa de la historia del país fue conocida por ser una ciudad muy insegura, por tener altos niveles de homicidios, de secuestros, etc. Y ese modelo les ha servido y quieren emularlo en otras partes del país. Pareciera López Obrador, por su ideología de no, principalmente en derechos humanos, de no ir más allá de los límites en fuerza del Estado. Él no lo había aplicado, pero en estos nuevos grupos sí pareciera que es urgente resolver el tema de inseguridad, y quisiera hacerlo de la forma menos dañina, de daños colaterales, pero al final están poniendo a la sociedad en riesgo. Una sobrevigilancia, aquí ha quedado claro, por ejemplo en Tamaulipas, cuando gobernó Cabeza de Vaca, sí hizo una gran inversión en seguridad y desplegó grandes corporaciones policíacas, pero hubo una delgada línea que se fue rompiendo entre cuidar a los ciudadanos y tenerlos vigilados. Y en los abusos, sí, policiales. A ver, de fondo creo en todo esto, volviendo un poco a lo que decía hace un momento, lo que hay, y me parece a mí muy positivo, es el reconocimiento de que hay problemas. Es decir, algo que no ocurría en el sexenio anterior, ¿no? Pienso en el tema de los desaparecidos, que fue un tema que, muy al contrario de abordar la crisis, pareciera que intentaba minimizarse, ¿no? Sí. Como decir, no es tan grave. Me parece la buena señal de esto que está haciendo la presidenta Claudia con su gabinete de seguridad es, pues, lo primero que tenía que hacerse, que es reconocer que hay un problema en desaparecidos, en extorsión, en homicidios dolosos y muy principalmente, y creo que esto políticamente tiene sus implicaciones en el tema del huachicol, que hemos visto en las últimas semanas, decomisos millonarios, gigantes, que estoy seguro que superan por mucho lo que se hizo durante los 6 años de la administración anterior, lo cual indica que hay, el reconocimiento de que sí está pasando un problema, que seguramente también tiene que ver con la presión de los Estados Unidos, la presión política de Donald Trump, pero que creo que está arrojando resultados a final de cuentas. Así es, y vamos a ver qué políticos están vinculados a estos casos de huachicol en todo el México, ¿verdad? Hay situaciones que se están dando que son complicadas, y pues bueno, vemos que mañana tenemos el 11 de junio, de julio, la audiencia de Ovidio. Vamos a ver qué dice. Vemos en las redes que están en Twitter, así Simón le así diciendo muchos personajes de la política mexicana, ya sea de Morena y de oposición, porque también menciona que están involucrados en estos casos relacionados a delincuentes que ahorita están en Estados Unidos y que van a empezar a ser señalados. No sabemos qué va a suceder. También no sabemos cómo reaccionar el Estado mexicano teniendo un narcotraficante que ya se declaró culpable en Estados Unidos en juicio, hablando de diferentes temas que suceden en México, ya sea temas del crimen, pero también vinculados crimen con política, ¿verdad? Entonces, esperemos que
que lleguen a un buen entendimiento las diferentes autoridades en México y en Estados Unidos para poder mitigar los casos, y que pues ojalá muchos políticos mexicanos no se vean involucrados en esta situación, porque pues fragmenta el Estado, la política nacional de una manera Me da a mí la impresión, no sé qué opinan ustedes, de que Claudia ha sido hábil en el manejo de esta presión de los Estados Unidos, ¿no? Por un lado, evidentemente atiende a los pedidos, entre comillas, del gobierno de Estados Unidos con estos grandes golpes al huachicol, bueno, la entrega de 30 o no sé cuántos capos a la justicia norteamericana. Es decir, evidentemente hay una relación ahí, digamos, oficial interesante. Por otro lado, también ha sido cautelosa en cuanto a este tipo de informaciones. La respuesta de Claudia suele ser, bueno, pues lo vamos a atender si hay algo formal, ¿no? Tampoco podemos nosotros hacer eco de chismes y de versiones sin confirmación. Ahí creo totalmente, estoy de acuerdo, Miguel. Yo creo que hay una estrategia que están trabajando tanto el gobierno de México como Estados Unidos, que no es una estrategia pública. Obviamente, mínimo de la parte del gobierno de México, que le corresponde a Claudia Sheinbaum, ha sido muy cautelosa con las declaraciones. Vemos ahí en Estados Unidos que no están teniendo tantas formas políticas como aquí en México sí las está teniendo la presidenta, Pam Bondi, la fiscal en Estados Unidos, el mismo Donald Trump, la de defensa, la de seguridad interior de Estados Unidos. Entonces están teniendo el mismo Marco Rubio y demás. Entonces yo creo que sí hay una estrategia en conjunto, que el gobierno mexicano está haciendo lo que debe de hacer para poder perseguir todos estos casos y buscar eliminar por completo los vínculos que haya de negocios ilegales entre México y Estados Unidos, pero sí también estoy consciente de que va a haber figuras en la alta política nacional afectadas por estos casos. No sé quién sean, pero pues, a ver, es evidente que para tú poder, el decomiso que acaba de pasar en Coahuila, donde 29 carrotanques, ¿cuántos? 129 carrotanques, pues son encontrados de huachicol y demás. Pues, obviamente hay vinculación con ciertas autoridades en materia de seguridad pública, con militares, con autoridades políticas, aduanales y demás. Claro que hay, para que crucen de este lado y del otro lado, en México y en Estados Unidos. Entonces, como ese caso, ha de haber muchos en Marina, en lo que pasó en Tampico y demás. Entonces, probablemente sí se van a ver afectados ciertos políticos de la esfera más alta en México como en Estados Unidos. Me faltó añadir algo respecto al modelo de seguridad que está implementando Claudia Sheinbaum, y es también algo que hay que tener en cuenta. La forma de operar de los grupos delincuenciales ha cambiado mucho también. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas es un claro ejemplo. Hace una década los monstruos eran las grandes figuras de los excesos que cometían en materia de seguridad pública los delincuentes, además de los asesinatos, desapariciones, etc. Y ahora la realidad para las autoridades es muy distinta. Hemos visto, por ejemplo, en los recientes meses cómo dejan monstruos abandonados por muchos lugares del estado, que los han ido recuperando las autoridades. Pero las mismas autoridades han denunciado que, por ejemplo, en la frontera, que es la zona más movida del flujo de todo, el gran enemigo ya no es el típico sicario armado en una camioneta de lujo. Ahora el enemigo es un dron que viene del cielo con explosivos y que los atacan. Entonces, si se está tecnificando los grupos delincuenciales, también tienen que hacerlo de ellos. Y en el caso de los golpes que han dado en huachicol, la certidumbre es muy importante para cualquier gobierno, y es evidente que Claudia Sheinbaum está preocupada de si les hacen un señalamiento desde el exterior, decirles, mira, nosotros estamos haciendo esto, porque para nosotros lo más importante es garantizar la certidumbre y la certeza para ustedes de que se continúen las inversiones en México. Es una decisión estratégica y es una decisión que sí le está funcionando, al menos que impacta positivamente a la economía nacional. Pues ahí está ese tema de la seguridad. Ya para terminar, de salida, un tema estatal ha entrado en una especie de reestructuración, recomposición, el organigrama del gobierno estatal.
el Congreso del Estado en tiempo récord, en 24 horas, propuso y aprobó una reforma a la estructura estatal. A grandes rasgos, desaparece la Contraloría, que ya había asumido las funciones del ITAIT, que a su vez también desapareció, y se convierte en la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Digamos, se trata de darle mayor rango al ente conocido como Contraloría Gubernamental, que va a tener básicamente las mismas funciones. Es decir, que es vigilar el buen uso de los recursos de la estructura estatal. ¿Opiniones al respecto? Pues la verdad, no tantas, Miguel, porque pues al final del día que le cambien, que la suban de rango y demás, pues siguen siendo parte del gobierno. Entonces, quien persigue el gobierno es el gobierno. El sistema, la Secretaría de Anticorrupción, pues a lo mejor va a tener ciertas atribuciones más fuertes que lo que tiene la Contraloría para revisar los recursos públicos y demás. Pero al final del día, pues los mismos sistemas de elección de las personas, del nuevo secretario anticorrupción en Tamaulipas, pues va a ser la misma manera en cómo se elegían los contralores. Probablemente por una terna por parte del Ejecutivo que llegue al Congreso y que el Congreso designe quién va a ser el secretario. ¿Cómo llegas a esa terna? Pues por parte del Ejecutivo, como ahorita es por parte del Ejecutivo con los contralores. Entonces, puedes tú empoderar, puedes darle más fuerza, puedes darle más tamaño. Sin embargo, al final del día, el gobierno se sigue vigilando a sí mismo, por lo que, pues, a lo mejor en términos medios, en contrataciones medias, no tan grandes, o en los municipios y demás, pero al final del día es congratularse con la misma persona para poder tener resultados a favor o en contra desde la Secretaría Anticorrupción. Yo creo que, como lo he comentado en otras ocasiones, es muy importante que no se olvide la ciudadanía, de la sociedad civil. Andrés Manuel López Obrador no creía en la sociedad civil, pero sí existe. Y deben estar muy involucrados en las cuestiones de fiscalización del gobierno. Esa es la gran flaqueza que se ha hecho en general de la 4T en todo el país, y es una flaqueza que también se refleja aquí. Pero es también parte de una responsabilidad de la misma ciudadanía defender esos espacios que se nos están quitando, y yo creo que es cuestión de tiempo que se vayan asentando las cosas para que se dé eso, o nazca de las autoridades. Lo veo menos posible la posibilidad de ir abriendo más las cuestiones que tienen que ver con el escrutinio público. Ahora bien, decías, Mario, este tema de la Secretaría, también hay que decir que, digamos, en sus funciones de manera autónoma, entre comillas, si se quiere, permanece la Fiscalía Anticorrupción, que también tiene esa tarea, digamos, de llevar las investigaciones relacionadas con temas de corrupción, lo cual me lleva también a otro tema que me gustaría dejar sobre la mesa para la próxima edición de Tertulia, si les parece, que es que ya viene la renovación de la Fiscalía General de Justicia. En diciembre termina el periodo de Irving. Entiendo yo que por ahí del mes de octubre va a salir la convocatoria para los interesados. Irving puede reelegirse, hay que decir eso. Tiene la posibilidad de aspirar a un nuevo periodo. Hay quien dice que las cosas están dadas políticamente para que por lo menos lo intente. Ya veremos, pero bueno, es un buen tema para platicar la próxima vez. Sí, y si lo intenta, Miguel, pues tío, también sabemos quiénes van a estar, quiénes se van a postular. Entonces, pero bueno, esperemos que sea en buenos términos. Muy bien, pues gracias por esta tertulia, compañeros. No, Miguel, Pedro, un gustazo. Mario, Miguel, un gusto estar con ustedes. Gracias, y gracias a ustedes, como siempre, por su compañía. Nos vemos en la próxima.